Hoy profundizaremos en un tema que intriga a muchos creyentes, los tatuajes, desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura acerca de esta forma de expresión artística? Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento. Mientras exploramos las enseñanzas bíblicas, consideramos diferentes puntos de vista y reflexionamos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones sobre tatuajes. Prepárese para un diálogo enriquecedor y estimulante mientras exploramos este tema juntos. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad y en particular dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han sido un tema de interés y controversia en el contexto de la fe. Pero, además de discutir la legalidad o ilegalidad de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas detrás de esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes ser una expresión de nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? En el pasado, los tatuajes eran vistos como signos de pertenencia a una pandilla o de experiencia en prisión. Hoy en día encontramos tatuajes en madres suburbanas, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos un tatuaje. Anteriormente, tanto la iglesia como la cultura dominante rechazaban firmemente los tatuajes. Sin embargo, ahora es casi común ver a un pastor en la costa este con un brazo lleno de tinta. Lo que una vez fue un símbolo de rebelión, ahora se convierte en un fascinante tema de conversación. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? El Antiguo Testamento ofrece orientación a este respecto. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece alrededor de 613 leyes. Estas leyes abarcan desde el sistema de sacrificios y las responsabilidades sacerdotales hasta el estilo de vida y el gobierno del pueblo judío. En Levítico 19:28, Dios prohíbe los tatuajes como una forma de adoración a los muertos, diciendo: «No os hagáis cortes en vuestros cuerpos por los muertos, ni os hagáis tatuajes». Sin embargo, en el versículo anterior también está prohibido recortar los bordes de la barba, Levítico 19:27. Además, otras leyes judías prohíben comer carne de cerdo o usar ropa hecha de materiales mixtos, Levítico 11:7 y 11:19. Reglas que los cristianos de hoy generalmente no siguen. Hay muchas leyes que aún serían beneficiosas hoy en día y sin duda todos los cristianos deberían seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos como no cocerás el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23:19, que eran específicos de las circunstancias del antiguo Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestras vidas? ¿Qué es la hermenéutica? Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia a nuestra vida actual. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, lo explica claramente. La Biblia está escrita para nosotros, no para nosotros. Esta idea se desarrolla en el libro Cómo leer la Biblia en toda su extensión, una obra de gran valor. Los autores bíblicos escribieron mensajes para que perduraran durante siglos. Sin embargo, no nos escribieron directamente. Esto nos lleva a la importancia de comprender cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla a nuestras vidas hoy. Por ejemplo, no debemos interpretar Filipenses 4:13 como una garantía de que podemos lograr algo con solo intentarlo.
Por supuesto, Dios tiene el poder de hacer milagros y podría permitirme ganarle a LeBron James en un partido de baloncesto. Pero ese no es el mensaje principal del versículo. Si jugara contra él, perdería. Lo que está sucediendo, no me da Dios la fuerza para hacer todo lo que quiero. Kelly Edmiston ofrece una introducción útil a la hermenéutica, utilizando Filipenses 4:13 como ejemplo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acaba de ser liberado de la opresión en Egipto. Mientras Moisés guiaba a Israel, Dios les dio leyes para ayudarlos a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes alejaron intencionalmente a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy en día, los cristianos, como pueblo de Dios, con excepción de los judíos mesiánicos, no seguimos una dieta kosher, no evitamos mezclar telas y generalmente nos afeitamos las patillas. Entonces, ¿por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras? Existe un gran debate en torno a la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. A veces, el Nuevo Testamento permite específicamente ciertos cambios, como cuando Marcos escribe: «Así Jesús declaró limpios todos los alimentos». Marcos 7:19. Otras veces, la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías y que ya no necesitamos seguir el sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio, yendo incluso más allá al decir que la lujuria es tan pecaminosa como el adulterio. Mateo 5:27-29. La prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico nos lleva a reflexionar sobre las razones detrás de esta instrucción divina. Para comprender plenamente el significado de esta prohibición, es fundamental considerar el contexto histórico y cultural en el que se dio. En el momento en que se escribieron estas palabras, la sociedad en que vivían los israelitas estaba inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas implicaban modificaciones corporales, incluidos tatuajes, como parte de rituales de adoración a deidades paganas y prácticas de duelo por los muertos. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones específicas a su pueblo para protegerlos de ser arrastrados por las costumbres y prácticas paganas que los rodeaban. Prohibió los tatuajes como parte de un llamado más amplio a la santidad y a la separación del pueblo de Israel del mundo que lo rodea. Esto nos lleva a preguntarnos si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican igualmente a nosotros en la sociedad contemporánea. Al reflexionar sobre esta prohibición en el contexto moderno, debemos considerar si los tatuajes todavía están asociados con prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si la motivación detrás de nuestro deseo de hacernos tatuajes refleja una adecuada reverencia hacia nuestros cuerpos, que son un templo del Espíritu Santo, según las enseñanzas bíblicas. En última instancia, esta reflexión nos invita a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad contemporánea todavía representan una desviación de los valores y de la santidad que Dios nos llama a mantener como sus seguidores. La palabra tatuaje no es clara en el idioma hebreo. Algunas traducciones de la Biblia utilizan la palabra tatuaje para traducir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea caca también puede significar incisión o marca. Algunos estudiosos interpretan esta palabra como marca, lo que en una interpretación completamente literal prohibiría incluso los tatuajes temporales. Esto incluiría aquellos hechos a niños en ferias o incluso notas escritas en el dorso de sus manos. Existe un gran debate en torno a la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. Sin embargo,
La mayoría de los eruditos hebreos coinciden en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En aquel entonces era mucho más probable que los tatuajes causaran infecciones y otros riesgos para la salud, pero probablemente esa no sea la razón principal por la que el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. ¿Por qué los israelitas no podían hacerse tatuajes? Como se mencionó anteriormente, muchas de estas leyes tenían como objetivo separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes. También ayudaron a los israelitas a desaprender las costumbres egipcias. Durante muchos años, los comentaristas creyeron que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con la debida reverencia a la creación de Dios. Como señalaron los eruditos luteranos del siglo XIX, Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, Frederick Gardiner escribió en 1876 que este pasaje prohíbe profanar la dignidad humana en su forma humana. Muchos comentaristas conservadores han dicho que la ley que prohíbe los tatuajes viola nuestros cuerpos como buena creación de Dios. Si bien esta posición es comprensible, ahora entendemos que esta ley probablemente fue dada para proteger a los israelitas de asociarse con el culto pagano y para ayudarlos a liberarse de su esclavitud. Históricamente, parece haber habido dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes durante este periodo. Algunos tatuajes estaban relacionados con la esclavitud. Estudios recientes sugieren que los tatuajes se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto. Como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, ellos nunca debían considerarse esclavos en Egipto. Además, los rabinos judíos más tarde asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban vinculados a prácticas de adoración pagana, mientras que Robert Jameson y otros creen que los tatuajes estaban asociados con la adoración de ídolos y eran un signo de apostasía. En esta lectura, parece que Levítico no prohíbe todo tipo de tatuajes en el contexto moderno. En nuestra cultura, los tatuajes no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Por tanto, una buena interpretación hermenéutica muestra que el principio que subyace a este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. Pero antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico o no, hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Existen otros versículos bíblicos contra los tatuajes? Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16, 18 es un tipo de tatuaje. Sin embargo, en el siguiente capítulo, Apocalipsis 14:1, dice que los 144,000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, una lectura literal podría llevarnos a concluir que los justos también tendrán tatuajes, incluso en la cara. Hay muchas maneras de interpretar el Apocalipsis, y si bien es posible que algún día un orden mundial requiera que la gente se tatúe el número 666, parece poco probable que ese fuera el significado que pretendía Juan. Incluso si eso fuera cierto, podríamos tatuar cualquier cosa menos 666 y estar bien. De todos modos, no recomendaría los tatuajes 666 por muchas razones. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo hace una hermosa observación cuando dice que nuestros cuerpos son templos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No sois vuestros, sino que habéis sido comprados por precio. Honrad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. En este contexto, este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual. Sin embargo, debemos reflexionar sobre este principio que se aplica a muchas áreas de nuestra vida.
Pablo está afirmando la importancia de nuestros cuerpos, así que creo que este principio también se aplica a los tatuajes. Una aplicación adecuada podría ser: debemos glorificar a Dios con los tatuajes que decidimos hacernos en el cuerpo. Aunque nuevamente no estoy seguro de si Pablo se refería a la apariencia exterior cuando escribió estas palabras. Si es así, los templos están muy decorados, a menudo con alfombras y pinturas elaboradas, por lo que el pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49:16, Dios dice: «En las palmas de mis manos te tengo grabada». Esto es metafórico, pero aún así demuestra una apertura a la idea del tatuaje. Los tatuajes como marcas culturales. En un interesante artículo de Trevin Wax en su libro The Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio pregunta: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? Este artículo analiza la experiencia de unos misioneros en Tanzania que se sorprendieron al descubrir que sus estudiantes cristianos estaban unánimemente de acuerdo en que sería peor para un pastor hacerse tatuajes que cometer adulterio. ¿Por qué? Porque los tatuajes en esta cultura están asociados con la brujería y los espíritus malignos. Para ellos, demuestra que estos espíritus malignos tienen influencia sobre la persona. Debemos tomar muy en serio las opiniones de otros cristianos. Adoramos al mismo Dios que estos hermanos y hermanas tan saludables. De hecho, tienen razón al decir que la práctica cultural del tatuaje en esta región limitaría enormemente su testimonio y avergonzaría a la Iglesia. Esto no quiere decir que la moral sea culturalmente relativa, sino que como cristianos estamos llamados a ser cuidadosos con nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales a veces requieren diferentes aplicaciones de los textos bíblicos y diferentes maneras de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcadores culturales y étnicos no pecaminosos. El Evangelio, la buena noticia, es para judíos y gentiles. Esta inclusión es un punto teológico de enorme importancia para Pablo. La carta a la iglesia en Gálatas está escrita en gran parte para dirigirse a los cristianos judíos que añadieron la ley judía y los marcadores étnicos como parte de su conversión al cristianismo. Pablo dice que esto es categóricamente falso. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? A vosotros se os ha presentado claramente Jesucristo crucificado. Esto quiero preguntaros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras requeridas por la ley o por la fe en el mensaje?» Gálatas 3:1. Más adelante en el mismo capítulo escribe: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Gálatas 3:28. También dice en 1 Corintios 8:9 que muchas cuestiones grises, como si podemos comer carne sacrificada a dioses paganos, no deberían dividirnos. Al menos, el tatuaje debería ser uno de esos temas. Obviamente, muchos temas se consideran abiertamente pecaminosos en la Biblia, independientemente de la cultura y de si dañarían nuestro testimonio. Hacerse un tatuaje no parece ser uno de esos problemas. ¿Puedo hacerme un tatuaje si soy cristiano? Si, como creyente, decide hacerse un tatuaje, seguramente hay algunos principios rectores sobre lo que la Biblia dice acerca de los tatuajes. Incluso un tatuaje con buena técnica que glorifique a Dios. Nuestros cuerpos son templos. Actúen con extrema discreción y sabiduría. Dado que los tatuajes son permanentes, más del 10% de las personas se arrepienten de haberse hecho uno. Ten cuidado al decidir dónde hacerlo. Los tatuajes aún representan riesgos para la salud. El principio detrás de no hacerse tatuajes parece ser su asociación con la esclavitud, la idolatría y el paganismo.
En el contexto actual, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté relacionado con estos temas. Si nos hacemos tatuajes porque idolatramos algo, eso sería un reflejo del pecado. Si el tatuaje se refiere a algo de lo cual Dios nos ha librado, no te lo hagas. Gálatas 5:1. Si dañará tu testimonio o causará división, también debes evitarlo, especialmente si vives en una cultura que asocia cualquier tatuaje con el paganismo. 1 Corintios 8:13. Por último, no debemos hacernos tatuajes asociados con el paganismo o cualquier cosa que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría, el Espíritu Santo y la comunidad deben darnos una visión de los matices de cada situación. ¿Qué dice la Biblia acerca de hacerse un tatuaje? En resumen, algunos cristianos pueden argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes existen porque Dios no quiere que violemos nuestros cuerpos naturales. Esta posición tiene problemas y no explica bien el contexto. Las investigaciones bíblicas han demostrado que la prohibición del Antiguo Testamento contra los tatuajes probablemente estaba asociada con el paganismo y la esclavitud, lo que debería orientar aún más a quienes buscan tatuajes sobre qué tatuaje específico hacerse. Sin embargo, como en Occidente los tatuajes ya no se asocian con estos pecados, los cristianos deberían tener la libertad de hacerse tatuajes reflexivos que honren a Dios. Son marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Como dice Pablo acerca de los problemas culturales que pueden dividirnos, no ejercemos este derecho, sino que todo lo soportamos para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9:12. Al llegar al final de esta exploración de los tatuajes desde una perspectiva bíblica, surge una verdad fundamental. La fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable a lo largo de la historia. Las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado y se han adaptado a medida que la sociedad y la cultura cambian. En este sentido, nuestra comprensión de los tatuajes y otros temas contemporáneos debe estar basada en un profundo discernimiento y una reflexión cuidadosa, arraigados en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una lección que podemos sacar de este estudio es la importancia de discernir con sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, incluidas aquellas relacionadas con expresiones personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo. Por último, recordemos que a pesar de nuestras diferencias de opinión sobre temas como los tatuajes, estamos llamados a amarnos unos a otros y mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a cultivar una comunidad de fe inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada y respetada como un hijo o hija amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o apariencia externa. Te invito a orar conmigo. Querido Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia hoy con corazones llenos de gratitud y humildad. Te damos gracias por tu amor incondicional que nos rodea en todo momento, por tu gracia que nos sostiene en los momentos difíciles y por tu luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia durante este tiempo de oración. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración. Que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo y nos guíe a comprender tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu poderosa presencia mientras elevamos nuestras peticiones y preocupaciones ante ti, confiando en tu sabiduría y amor perfecto para responder conforme a tu voluntad.
Padre Celestial, tú conoces los deseos de nuestro corazón y las necesidades de quienes nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y fortaleza en los momentos de prueba y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que enfrentamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tu vista y que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo abordaste esta situación y qué conclusiones sacaste de ella respecto a tu relación con Dios? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Siéntete libre de compartir tus pensamientos. Espero que hayas disfrutado el video. Si este contenido te resultó valioso, te pido que me apoyes suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con tus familiares y amigos, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.